Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a terminar de montar la cama caliente, que es como se llama esta placa. Vamos también a organizar un poco los cables que tenemos, para dejarlos preparados para conectarlos a la electrónica. Y también montaremos una fuente de alimentación. Para montar la cama caliente, vamos a necesitar, aparte de la cama caliente, los 4 tornillos que ya habíamos visto, son de métrica 3 de 20 milímetros, con sus 4 arandelas y sus 4 muelles. También vamos a necesitar un termistor, que está dentro de esta bolsita, ya veremos cómo se coloca. Vamos a necesitar un espejo o un cristal. La razón de tener que poner un espejo o un cristal es porque necesitamos una superficie plana para imprimir. La PCB no es una superficie plana, tiene un poco de curvatura, entonces no nos vale. Pondremos un espejo y lo sujetaremos con unas pinzas, para que quede totalmente unido a la PCB. Y por último necesitaremos un poco de cable y los conectores para la electrónica. Y también muy recomendable comprar un poco de cinta Kapton, que es una cinta especial, es como una cinta adhesiva, pero que soporta las temperaturas. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser soldar el cable a la cama caliente. Para esto, primero lo que vamos a hacer va a ser echar un poco de estaño en estas pistas. Cogemos el soldador, calentamos un poco la superficie y ahora echamos una gotita de estaño. Así. Y lo mismo en esta. Calentamos un poco la superficie y echamos un poco de estaño por la pista. Lo ideal es utilizar flux, pero yo no tengo, entonces lo extendimos así un poco con el soldador y queda perfecto. Solamente hay que hacer así. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser estañar los cables un poco, después de pelarlos, claro. Para soldarlo, yo he construido este pequeño instrumento. Se llama como unas manos de ayuda, lo venden en las tiendas, pero siempre me han parecido muy caros. Entonces yo lo he construido con una percha y aquí con 2 pinzas de cocodrilo. Pues bueno, lo ponemos así y cogemos uno de los cables. Calentamos un poco el cable y después con el estaño vamos tocando el cable caliente y un poco el soldador a la vez. Vale, y ahora lo que haremos es pasamos el cable por aquí, por los agujeritos, y lo doblaremos 90 grados. Así. Y ahora, con el soldador, los aplastaremos. Y casi no es necesario ni aplicar estaño. Así. Una pasada y queda. Y este es el resultado final. Ahora vamos a colocar el termistor. ¿Qué es esto? Es muy parecido a un LED, pero es como una resistencia, que cambia según la temperatura. Bueno, tiene unas patitas muy finas. Entonces lo que tenemos que hacer para evitar un cortocircuito cuando las vayamos a soldar es poner un poco de cinta Kapton en el medio. Vamos a poner la cinta Kapton. La pasamos por el medio, intentando que no se pegue, y estiramos de él hacia atrás todo lo que podamos, hasta que queda el borde. Y ahí lo pegamos. Y ahora doblamos la cinta. Así nos aseguramos de que no va a haber un cortocircuito. Y después podemos cortar el resto de cinta.
Ahora voy a hacer lo mismo con la otra patita. Bueno, y para conectar el termistor al cable, lo que hago es lo siguiente. Primero lo rizo. Después cojo uno de estos conectores y le quito la parte de plástico. Hago esto porque si lo soldara, esta pieza va a estar bastante caliente, como unos 100 grados. Y aunque el estaño no se derrita a 100 grados, pues por si acaso voy a hacerlo con este metal. Entonces, quito la parte de plástico, me quedo solo con el cilindro. Meto el cilindro por el cable. Cuando tengo el cilindro dentro, lo que hago es desarmo un poco la maraña de cables. Y después meto el termistor entre los cables. Por el medio de ellos, así. Y una vez que lo tengo metido dentro, con unas pinzas lo aprieto. Y así de esta forma queda perfectamente unido y sin utilizar estaño. De todas formas, si queréis, también podéis poner una gotita de estaño justo en la parte que nos ha quedado descubierta. Entonces cogemos el soldador y rápidamente, sin aplicarle mucho calor para que no se estropee, tocamos el estaño con la punta y a la vez el cable, así. Y ya estaría. Bueno, ahora vamos a colocar el termistor en su sitio, que es justo en este pequeño agujerito que hay en la placa. Entonces, para colocarlo, damos la vuelta a la placa y como el agujerito es demasiado grande y el termistor se pasa de un lado a otro, lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Cogemos el espejo y lo ponemos en la parte de debajo. La PCB encima y sujetamos el espejo con las pinzas, como si fuera la posición definitiva, aproximadamente. Entonces ahora, con mucho cuidado, metemos el termistor en su sitio y lo doblamos, ligeramente. Y con un poco de cinta Kapton ya preparada, lo fijamos definitivamente. Así. Y al quitar el cristal podemos ver cómo el termistor queda enrasado perfectamente con la superficie y a la vez toca un poco el espejo para calcular mejor la temperatura. Ahora vamos a colocar la cama caliente sobre la araña de la base. Y ya hemos visto en el vídeo anterior cómo se hace. Cogemos el tornillo y le pasamos una arandela. Metemos el tornillo desde la parte superior y ahora aquí le ponemos un muelle y atornillamos a la base. Bueno, pero esta no es la cuestión. La cuestión es, ¿y qué hacemos con los cables? Porque si los pasamos por aquí, por debajo, no podemos fijarlos a ningún sitio, porque la cama se mueve, ¿no? Entonces tendríamos que dejar aquí muchos cables. Lo que se me ha ocurrido, por ejemplo, es giramos la base, que esto es una cosa que hace mucha gente. Entonces, ¿qué pasa con los cables? Pues ahora podemos dejarlos por este lado y pasarlos aquí hacia la electrónica. Pero esta idea sigue sin gustarme mucho, porque la cama se sigue moviendo y veis el movimiento que hacen los cables. Se mueven así y luego hacia este lado, lo cual con el tiempo puede hacer que se partan de este lado. Entonces he pensado pues la última opción, que es darle la vuelta totalmente, dejarla así, con los cables hacia atrás y los LEDs, que también se ven, y el texto no importa demasiado, porque como encima va un espejo y no se ve, pues esta me ha parecido la mejor opción. Entonces, los cables se pueden poner incluso directamente a la electrónica y no molestan para nada. Y además el recorrido de los cables por la parte de atrás es muy poquita. Y al final es como lo voy a poner. Y para terminar, lo último que os voy a enseñar en el vídeo va a ser la fuente de alimentación. Yo voy a utilizar una de un ordenador de color negro y ahora os voy a explicar cómo se escoge y cómo la preparamos para que pueda funcionar. Bueno, todas las fuentes de alimentación de ordenador suministran 12 voltios, que son estos cables amarillos. Además tienen otras cuantas salidas, por ejemplo,
son útiles también si necesitamos 5 voltios o 3,3 voltios. Pero no es lo único en lo que hay que fijarse. Hay que mirar esta pegatina. Aquí podemos ver cómo esta fuente de alimentación tiene dos carriles de 12 voltios, que llama más 12 V1 y más 12 V2, y en cada uno de ellos tiene una corriente diferente, en uno 20 amperios y en otro 22. Esto es en lo que hay que fijarse. La electrónica más o menos consume algo más de 10 amperios, pueden ser 10, 11, 12, 13, incluso 15, dependiendo del amperaje que pongas a los motores, del cartucho calefactor del extrusor y sobre todo de la cama caliente, que es lo que más consume. Para saber cuál es cuál, lo que tendremos que hacer es abrir la fuente de alimentación y buscar cuál de los dos cables es el del carril 1 y cuál es el del carril 2. Para abrirla, sencillamente, hay que quitar los 4 tornillos de la tapa. Y no pasa nada por abrirla. Ya abrimos la tapa. Simplemente levantamos hacia arriba. Y tenemos cuidado con el cable del ventilador. La dejamos de lado y por esta parte podemos ver todos los cables. Y podemos ver aquí escrito en la PCB lo que es cada cable. Podemos leer que este grupo de cables corresponde al más 12 VB, indicando el segundo grupo, y estos de aquí, más 12 VA, siendo el primer grupo. Entonces ya solo tenemos que seguir los cables y sabremos cuáles son los de 20 amperios y los de 22. También vemos aquí que todo este grupo de cables es la tierra. Todas las tierras son comunes a todos los cables. Entonces, hay muchas personas que deciden cortar todos los cables menos los que van a utilizar. Y dejan un cable para el primer grupo de 12 voltios, otro cable para el segundo grupo de 12 voltios y solamente 2 cables para todas las tierras. Y dependiendo de la electrónica que vayas a utilizar, puede que necesites, en este caso, solo un carril de 12 voltios y uno de tierra, puede que necesites, si tiene 3 entradas, 2 de 12 voltios y uno de tierra, y si tiene 4 entradas, son 2 de 12 voltios y 2 de tierra. Y bueno, no os olvidéis de juntar el cable verde con uno de tierra para que la fuente arranque. Bueno, aparte de estas, hay otro tipo de fuentes que se llaman fuentes de alimentación universales, que las hay de varios tipos según los amperios de corriente que suministra. Para este tipo de impresoras yo utilizaría de 20 o de 30 amperios, porque muchas de ellas ni siquiera tienen ventilador, entonces es mejor que no vayan forzadas. Para esas fuentes tenéis que cortar uno de estos cables. Lo cortáis y dentro tiene 3 cables, que son de tierra, fase y neutro. La fase es de color azul, el neutro marrón y la tierra suele ser amarillo con una línea verde y suelen tener un dibujo para conectarlos como este. Vemos que en el centro está el de tierra, el siguiente a la derecha es una N, que es el de neutro, y el siguiente es la L, que es de fase. Entonces habría que conectar en la tierra el que es de color amarillo con una línea verde, en N el marrón y en L el azul. Y por último os voy a enseñar cómo conecto los cables a la electrónica. Lo hago utilizando este tipo de conectores. Y se hace de esta forma. Cortamos uno de ellos y nos fijamos cómo está hecho. Tiene como 2 grupos de pines o de pestañitas. El primero sirve para aprisionar el plástico del cable que no se mueva y el segundo el núcleo. Solo hace falta cortar la punta. Y lo pondremos así y apretaremos ahora las pestañas. Y ya estaría, no haría falta ni siquiera soldar. Y después solamente tendríamos que guiar esta cápsula dentro del metal. Y con todo el conjunto ya estaría listo para pincharlo en la electrónica. Y mientras yo preparo todos los cables para mañana de la impresora, vosotros podéis aprovechar a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, o pulsar el botón de me gusta. Y en el próximo vídeo os enseñaré cómo se programa esta electrónica, tanto esta como otra que quizás es más común, que se monta sobre un Arduino y se llama RAMS, y calibraremos todos los motores, los ejes y dejaremos la impresora lista para empezar a imprimir.